Sean todos bienvenidos a Ciencia Legarte. Como ya vieron, en esta ocasión toca estudiar uno de los temas más importantes del cálculo. Analizaremos sus implicaciones y aplicaciones. Nuevamente, si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Así que, música por favor. Teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo es un teorema muy importante debido a que relaciona el cálculo diferencial con el cálculo integral, lo que nos permite conectar y unir ambos bloques en un solo cálculo. Al decir que nos permite unir, me refiero a que nos permite completar lo que es el cálculo de una variable. En realidad, en el primer video ya vimos interacción entre la integral y la derivada, recordando que la integral es aquella función que al derivarla nos regresa a la función original. El profesor de Newton en Cambridge, Isaac Barrow, se dio cuenta de que la derivación y la integración son procesos inversos. El teorema fundamental del cálculo determina esa relación inversa. Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo como un método matemático sistemático gracias a esa relación mencionada. De manera concreta, ellos observaron que el teorema fundamental les permitía calcular de una manera mucho más fácil integrales y áreas sin tener que calcularlas como límites de sumas. Ahora vayamos al grano. Este teorema suele estudiarse o explicarse dividiéndolo en dos partes. Teorema fundamental del cálculo, parte 1. Si la función f minúscula que depende de x es continua en el intervalo cerrado AB, entonces la función f mayúscula que también depende de x, que es igual a la integral que va desde a hasta x de la función f minúscula que ahora depende de t, es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, y esa derivada va a ser igual a f mayúscula prima, y esto es igual a la derivada respecto de x de la integral que mencionamos anteriormente, que es la igualdad de la función f mayúscula, y esto va a ser f minúscula. Esto quiere decir que la derivada respecto a x de la función f mayúscula, es decir, la derivada de la integral, va a ser la misma función f minúscula, pero ahora ya no dependiendo de t, sino de x. Es importante mencionar que la variable respecto a la que dependa la función f mayúscula, la variable respecto a la que vamos a derivar y la variable del límite superior de la integral deben de ser las mismas. Es decir, que si la función f mayúscula depende de z, entonces hay que derivar respecto a z y z tiene que aparecer como límite superior y el resultado va a ser la función f minúscula dependiendo de z. Otra cosa importante mencionar es que las variables t y x son arbitrarias, como lo mencionaba hace rato. Si aquí hay una z, aquí hay una z, aquí hay una z, aquí hay una z y aquí hay una w, se cumple. Lo único que es importante es que la variable que está aquí, 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 sean las mismas, sin importar cuál sea esta. Y el resultado va a ser esta función dependiendo de la variable que estaba aquí, que es la misma que está en estos dos. Sabiendo esto, podemos resolver bastantes situaciones, y es que siempre que nos pidan la derivada de la integral y la derivada sea respecto a la variable del límite superior de la integral, podremos aplicar lo aprendido. Pero ¿qué pasa si el límite superior de la integral es una constante y el límite inferior una variable? Aquí ya no podremos aplicar esto. Sin embargo, del video pasado aprendimos una forma de invertir los lugares de los límites de integración. Haciendo uso de esa propiedad estudiada, podremos resolver esta nueva dificultad. Analicemos los casos especiales. Si la función f mayúscula que depende de x es igual a la integral que va desde x hasta a de la función f minúscula que depende de t, entonces la derivada de la función f mayúscula, es decir, la derivada de la integral que va desde x hasta a de la función f minúscula, va a ser igual a la derivada respecto de x de menos la integral que va desde a
hasta x de la función f minúscula. Este cambio ocurre gracias a la propiedad que vimos anteriormente, en el que cambiamos el lugar de los límites de integración, es decir, el superior lo pasamos al inferior y el inferior al superior, y multiplicamos por un signo menos. Ahora este signo menos puede salir de la derivada, multiplicando aquí, y nos queda que esto es igual a menos la derivada de la integral que va desde a hasta x. Esto de aquí, por el ejemplo anterior, ya sabíamos que es igual a la función f minúscula, pero ahora dependiendo de x. Solamente tenemos que agregar el signo menos y nos aparece la función. Otro caso especial es el siguiente, en el que la función f mayúscula que depende de x es igual a la integral que va desde a hasta la variable u de la función f que depende de t. En este caso, la derivada de la función f mayúscula, es decir, la derivada respecto de x de la integral que va desde a hasta u de la función f minúscula, va a ser igual a la derivada respecto de u de la función f mayúscula, es decir, de la integral que va desde a hasta u de la función f minúscula, por la derivada de la variable u respecto de x. Esto de aquí, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que nos va a dar la función f minúscula, pero ahora dependiendo de u. Entonces lo escribimos de este lado. Y la derivada de u respecto de x se queda tal cual como está. Vamos a analizar esto un poquito más a fondo. Como en este caso el límite de integración es una función, se genera una composición de funciones en la que x es igual a u. Ahora, para obtener f mayúscula prima hay que usar la regla de la cadena. Usando la regla de la cadena, llegamos a que la derivada de la función f mayúscula respecto de x va a ser igual a la derivada de la función f mayúscula respecto de u por la derivada de u respecto de x. Ahora esto de aquí es esto, porque nos está indicando que es la derivada de la función f mayúscula respecto de u, que es lo que tenemos escrito aquí, recordando que esto es la función f. Ahora la derivada de u respecto de x se queda tal cual, y nuevamente se repite lo de aquí arriba. Esto de aquí es esto. En realidad lo único que he hecho es explicar el uso de la regla de la cadena para dar solución a esto. Ya con esto podemos tener la expresión que represente la derivada de la función f mayúscula. De manera resumida, la primera parte del teorema fundamental del cálculo relaciona a la integral y a la derivada como procesos inversos, con algunas variaciones, las cuales dependerán de los límites de integración. Teorema fundamental del cálculo, parte 2. Si f minúscula es continua en todo punto en el intervalo cerrado AB y f mayúscula es cualquier antiderivada de f minúscula en el intervalo cerrado AB, entonces la integral que va desde a hasta b de la función f que depende de x va a ser igual a la función f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. Este teorema es muy importante porque indica que para calcular una integral definida en un intervalo cerrado AB necesitamos solamente dos cosas. Primero, determinar una antiderivada f mayúscula de f minúscula y como segundo, calcular el número que da como resultado de esta resta. Recordemos que anteriormente para obtener el valor de una integral definida había que calcular el límite de la suma. Bueno, pues con esta parte del teorema fundamental nos ahorramos calcular ese límite y hacemos solamente esto de aquí, que no es más que obtener una antiderivada, evaluarla en el punto B, es decir, en el límite superior, y restarle la misma antiderivada, ahora evaluada en el límite inferior. En resumen, esta parte del teorema fundamental del cálculo nos describe cómo evaluar integrales definidas sin tener que calcular límites de sumas. En vez de eso encontramos una antiderivada y la evaluamos en los límites de integración. Y con esto terminamos la primera parte teórica de lo que va a ser el curso de cálculo integral. Ya en los siguientes videos iremos resolviendo ejercicios
para ir agarrando práctica e ir aprendiendo algunas herramientas, trucos, métodos y fórmulas. Por mi parte es todo y muchas gracias por acompañarme.